A continuación, en Todo Vale. La construcción eficiente de edificios. Estamos especializados en el Passive House. Nuestro sistema constructivo, la materia prima es la madera. El Passive House es el nivel más estricto a nivel de construcción eficiente, por lo tanto estaríamos siempre por encima de la categoría clase A. Un certificado energético es un documento oficial que lo que hace es calificar desde el punto de vista de la eficiencia energética pues la vivienda, entendida la vivienda pues como un sistema. El 80% de nuestros pisos y casas están en el rango de la calificación D y E. Por eso somos una empresa de gestión de residuos, tanto de construcción, residuos industriales y residuos biodegradables y de poda. Para nosotros esto no es un residuo, sino que es un recurso a evitar que se puedan dar un bocado al monte, es decir, que no nos consumamos recursos naturales. Si hablamos de eficiencia y construcción de hogares, no podíamos dejar de visitar una empresa pionera aquí en Castilla y León y en España. Hablamos de Medgón. Muy buenas. Muy buenas. ¿A qué se dedica? Medgón es una empresa pionera, como bien has dicho, en la construcción eficiente de edificios. Estamos especializados en el Passive House. Es un término que nació en Alemania en la década de los 90 como un sistema constructivo en edificios eficientes. Passive House, la traducción sería... Casa pasiva. Casa pasiva. Que se marcan los 5 principios básicos que tiene que cumplir una casa Passive House. O sea, es una forma de construir casas teniendo en cuenta esos 5 principios. Eso que es. Son... El primero sería el aislamiento térmico. Toda la envolvente de la vivienda o el edificio tiene que estar muy aislado. Sería colocar el abrigo al edificio. Un segundo término sería las carpinterías de altas prestaciones. Cuanto más exigente sea el clima, tendremos que ir a un triple vidrio con cámaras de gas argón. Luego tendríamos la ausencia de puentes térmicos. Un puente térmico es un balcón. Ese saliente que tenemos del suelo que está en contacto con el exterior, si en el exterior hace mucho frío, nos lo va a transmitir directamente al interior. Otro término sería la ventilación mecánica con recuperación de calor. Todo el aire de la vivienda se está renovando las 24 horas del día a través de un sistema de ventilación mecánico. Existe un bulo en las casas pasivas de que no se pueden abrir las ventanas. Eso es totalmente mentira. Lo único que no es realmente necesario como una vivienda convencional en las que vivimos todos hoy en día. Porque se ventila Porque la se propia ventila, casa exacto. por el sistema. Y por último tendríamos la hermeticidad del edificio. Aquí donde fabricáis esas Passive House también es una Passive House. Exacto. El edificio de estas oficinas es un edificio Passive House que lo hemos fabricado nosotros en nuestras propias instalaciones. Estíbaliz, ¿cuándo nació Medgón? Bueno, Medgón nace en el año 2005 y comenzamos haciendo algo que prácticamente no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, solamente tiene en común que utilizábamos la madera. Comenzamos siendo distribuidores de casas prefabricadas. Cuando llega el año 2008 y llega la crisis económica, teníamos dos opciones, ¿no? O desaparecer o buscar otra alternativa. Por lo tanto, miramos qué es lo que pasaba fuera de España, en países europeos, y vimos que se apostaba mucho por la eficiencia energética. Pero en el año 2012 llegó un cliente que quería una casa pasiva. Gracias a ese cliente nos inmiscuimos en el Passive House. Nuestros principales clientes están en Madrid y en la zona norte de España, pues Madrid, Castilla y León, Asturias, el País Vasco. Tenemos un distribuidor en Cataluña y otro distribuidor en Mallorca. Nos hemos centrado mucho durante estos años en la vivienda unifamiliar, viviendas en promoción o edificios de uso terciario,
Y ahora estamos con proyectos de edificios en altura. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque se va a construir en Burgos el primer edificio en altura de Castilla y León con 4 plantas, que además va a ser Passive House. Estamos también estudiando todo el sistema de recuperación de aguas. Todas las crisis vemos que nos enseñan algo. Y la crisis climática nos va a decir que va a haber escasez de agua. Entonces creo que no se puede desperdiciar el agua y todo el agua que tiramos, ¿no?, por nuestras tuberías tendría que tener otro uso. Patricia, ¿cuál es la materia prima de una Passive House? En nuestro sistema constructivo, la materia prima es la madera. ¿Y esta madera, de dónde viene? Procede de bosques de Centro Europa. Nosotros trabajamos sobre todo con madera laminada de abeto, de la especie Picea abies. Como veis, lo forman lamas de 4 centímetros y con ello conseguimos las escuadrillas de grandes dimensiones. El que la madera venga de Centro Europa es quizá lo único que os haga ser menos sostenibles, o kilómetro cero, traer la madera hasta acá, huella de carbono. Es que ahora mismo madera laminada en España no se fabrica. Ojalá, tenemos un sector forestal muy importante, pero no se está explotando de manera adecuada. Ojalá algún día toda la madera que consumimos proceda de España, pero ahora mismo las únicas empresas competitivas a la hora de hacer madera laminada procede de Centro Europa. ¿Cuáles son los beneficios de construir con este tipo de madera? El Passive House realmente se puede hacer con distintos materiales, con hormigón, con acero, pero en Medgón decidimos hacerlo con madera por sus innumerables ventajas. La primera es que es muy buen aislante térmico debido a su baja conductividad térmica. Además es muy buen aislante acústico debido a que es un material poroso que absorbe las ondas. Tiene muy buenas propiedades físicas y mecánicas y además su resistencia, su relación resistencia-peso también es mayor con respecto al hormigón y al acero. Además, hay que diferenciar entre tiene una alta resistencia al fuego, porque no es lo mismo la reacción al fuego que la resistencia al fuego. En la reacción al fuego se analizan los materiales, cómo se comporta en cuanto al fuego, y efectivamente la madera es un material combustible, pero tiene una elevada reacción al fuego. En la reacción al fuego se evalúan los elementos constructivos y el tiempo durante el que esos elementos constructivos mantienen su capacidad portante, y es más elevada que en el resto de materiales. No es que sea ignífuga, pero cuando comienza a quemarse, las capas exteriores se convierte en una especie de capa aislante que protege las capas interiores, debido a la baja conductividad térmica. Otra de las principales ventajas es que es un material renovable. Ayudamos a mitigar el cambio climático, ¿no? Está muy de moda el tema de la descarbonización. Iba a decir, es que tradicionalmente uno piensa en una casa de madera y no ha sido o no era la opción elegida. Y estoy pensando el cuento de los 3 cerditos, sí, ¿vale? La casa de madera no era la buena, era la de hormigón. Claro, pero al igual que el acero y el hormigón tiene un código técnico de edificación, la madera también lo tiene. Por lo tanto, todas las estructuras que aquí hacemos se calculan mediante un código técnico, por lo tanto cumplen normativa exactamente igual que el acero y exactamente igual que el hormigón. En Burgos creo que estáis poniendo en marcha un edificio con estos materiales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos estudiando el primer edificio en altura en Castilla y León, Passive House, y lo vamos a hacer concretamente en la ciudad de Burgos. Ya no estamos hablando de viviendas unifamiliares de 1 o 2 pisos, sino probablemente ese edificio tenga 5 o 6 pisos. Puedo contaros del proceso, como hacemos aquí en Medgón, de industrializar la vivienda, en este caso es pasiva, pero industrializada en madera. Lo dibujamos en 3 dimensiones, solo pedir el material necesario. Lo fundamental es que al diseñar nosotros la casa te adaptas a materiales estándar y no tienes que andar, pues vas a generar menos residuos. Si yo compro un tablero a una cierta medida y lo coloco según viene aquí en el proyecto, pues no sobra nada y no se corta nada, ni hay menos trabajo. Como todo, ¿no? Que vienen piezas y lo montas. Sería parecido a un mueble de una conocida marca, que es mucho más rápida. No hay posibilidad de que nadie tome decisiones, que no debe. La ventana ya está puesta, instalaciones, lo que sea. Entonces nadie tiene, donde muchos errores de la construcción es cuando nadie sabe lo que tiene que hacer. ¿De media en cuánto tiempo se montan estas casas? El montaje en 1 semana lo tienes. Luego te queda el resto de... ¿no? Hay que poner los suelos. De la pantalla vamos a la realidad, si te parece, ¿no?
Multihogar. Pero ¿cuánto de eficientes son nuestras casas? La forma de saberlo es a través de un certificado energético. Fernando, ¿qué es eso de un certificado energético para las casas? Bueno, pues un certificado energético es un documento oficial que lo hace pues, un ingeniero o un arquitecto, que lo que hace es calificar desde el punto de vista de la eficiencia energética pues, la vivienda, entendida la vivienda pues, como un sistema. Nada escapa a las etiquetas. Efectivamente, de hecho, asociado al certificado energético tenemos la etiqueta energética, que no viene a ser más que un resumen gráfico en una página de esa calificación, que son 7 niveles de calificación. Pues se utiliza para muchas cosas. Empezó para informar al consumidor a la hora de comprar o de alquilar una vivienda, y ya desde el 2013 es obligatorio para comprar o alquilar una vivienda, pero luego progresivamente, con todo el auge de las ayudas y subvenciones y todas las políticas que ha habido de mejora de eficiencia energética, pues ya no se hace solo por obligación, por cumplir el trámite, sino que también ahora ya se empieza a hacer de forma voluntaria para beneficiarse de ayudas y de deducciones fiscales. Tanto si quieres comprar, como si quieres alquilar, como si quieres acceder a algún tipo de ayuda, necesitas este papel, que lo hacen profesionales como tú en este caso. Exactamente. Realmente para la compraventa hace falta, pero la obligación de tener el certificado es del vendedor. Es decir, que la casa se tiene que vender o alquilar con el certificado. En Castilla y León, nuestras casas, ¿en qué punto están? El 80% de nuestros pisos y casas están en el rango de la calificación D y E. El 20% pues sube a la C y a la B, muy poquitos, solo los que acometen las mejoras un poco más ambiciosas llegan a la A, y algunos, ya una minoría, pues tienen la letra G. La letra G, bueno, tiene el pequeño inconveniente de que el certificado vale para 5 años solamente, en vez de 10 años, que sería el resto. ¿Cuáles son los puntos en los que te fijas para elaborar ese certificado? Básicamente de 2 tipos. Uno es la envolvente térmica, es decir, pues las fachadas, los tejados, el suelo, las ventanas, y eso determina la demanda de calefacción y refrigeración, si vas a necesitar mucha calefacción y mucho aire acondicionado. Y luego, por otro lado, las instalaciones, la calefacción que necesitas o que tienes, el agua caliente, y si tienes o no aire acondicionado. Entonces, juntando esos 2 elementos, se calcula. Hoy te vamos a acompañar a hacer un certificado energético de una casa que luego vamos a decir cuál es su letra, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a ver un ejemplo de una casa y luego de cómo también podemos mejorar también, que nos des algunos consejos. Claro, es que esa es la clave, lo que es las posibles mejoras, porque el sentido de todo esto es saber dónde estamos y ver qué puntos de mejora podemos tener y qué beneficios podemos tener de esas mejoras. Subir de letra, ¿qué supone? Bueno, subir de letra es la consecuencia de hacer una mejora, lógicamente. Supone que podemos acceder a deducciones fiscales, ayudas públicas, supone pues algo pues que luego al final, aparte de que vamos a gastar menos en el día a día en la casa, va a ser más eficiente nuestra casa, también podemos disminuir el plazo de amortización de esas inversiones porque vamos a tener acceso a ayudas. ¿Te acompañamos? Sí, por favor, venga, Vamos. yo os enseño. Fernando, esta es la casa sobre la que te vamos a ver elaborar este certificado energético. ¿De qué letra partimos? Exactamente, bueno, pues vamos a partir de una letra media alta, por así decirlo, porque vamos a partir de la letra C. Una letra C es la tercera mejor, digámoslo así, ¿no? Sí, la tercera de 7. La mayoría de las viviendas que certificamos pues andan entre la D y la E, por así decirlo. O sea que tenemos mucho margen de mejora. Siempre hay margen de mejora, siempre. Incluso aunque tengamos la letra B, siempre hay margen de mejora. En el caso de la letra G, ¿qué tipo de casa es? ¿Qué tipo de hogar, de vivienda? Nos podemos sorprender. A ver, la parte predecible, las casas que vemos que bueno, va a salir desfavorable, pues suelen ser casas que tienen a lo mejor una caldera antigua de gasoil, porque bueno, pues se emite mucho CO2, se considera contaminante. Pero luego, por otro lado, hay casas más modernas o pisos modernos que nos sorprenden, ¿no? Con una letra G, y es porque a lo mejor están muy expuestos al norte o muy expuestos al sur, y eso hace que la demanda de calefacción o de refrigeración sea anormalmente alta, y eso hace pues que salga la letra G.
Nosotros tomamos las medidas y el cálculo lo hace un programa de cálculo. Entonces nosotros no podemos decidir la letra, la decide el programa de cálculo, que tiene unos estándares ya y unos parámetros. Vamos a describir esta casa. Un pareado está relativamente expuesto al exterior porque tenemos 3 fachadas. La sur, que es la lateral, y luego la este y la oeste. Tiene 3 plantas realmente porque tiene una bodega acondicionada, la planta baja y luego el bajo cubierta. Las ventanas son relativamente de buena calidad, son de aluminio por dentro de madera con doble acristalamiento. Tenemos en cuanto a las instalaciones una caldera de gas, que es la inmensa mayoría de las viviendas en esta zona, en contra de la eficiencia. Como tenemos 3 equipos de aire acondicionado con una unidad exterior, pues ahí en cuanto a consumo de energía primaria no renovable, pues sí que hay un margen de mejora. Entonces lo que vimos es que instalando energía fotovoltaica, pues podíamos subir. Javier Llorente, director de Rexo. ¿A qué se dedica Rexo? Por eso somos una empresa de gestión de residuos, tanto de construcción, residuos industriales y residuos biodegradables y de poda. ¿Dónde está situada? Estamos situados en San Martín de Valvení, en un pueblo muy cercano a Valladolid, a 18 kilómetros. Damos cobertura pues, a toda la provincia de Valladolid desde aquí. ¿Lo vemos? De acuerdo. Aunque alguien pueda Claro, pensarlo, sí. esto no es un vertedero. Eso es, perfecto, perfecto. Eso es lo ¿Qué mejor de es? todo. Una planta de tratamiento de residuos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí ahora mismo? En estos momentos estamos haciendo la tara del camión. Este es un camión que viene con residuos industriales de tema de automoción. He hecho la descarga del residuo, plásticos principalmente, cartones, y ahora lo que está recogiendo es el pesaje de esa carga que ha tenido. En esta zona de la planta, Sí. lo que hacéis es la recepción de los materiales Sí. y la Y luego salida. la salida de los materiales. En este caso sale vacío, pero también puede salir con otro tipo de materiales, de áridos reciclados, o también pues, de cartón o plásticos que ya hemos reciclado dentro de la planta. Nosotros vamos a coger los residuos que vienen, vamos a clasificarles, vamos a limpiarles, vamos a segregar aquellos elementos que son impropios para poder convertir el escombro en un árido reciclado y para poder convertir todo el conjunto de residuos mezclados que vienen de la industria en poderles volver a separar para volver otra vez a recuperar cartones, plásticos o diferentes tipos de maderas. ¿De dónde proceden? Principalmente de 3 áreas. Construcción en general, pueden ser de nuevas edificaciones, de edificios que están ahora en construcción, o pueden ser de pequeñas reparaciones domiciliarias. Reformas. Eso es. Una vez que Sí. se hace esa recepción, Sí. ¿dónde va? Si ese escombro va a la zona de RCDs, de residuos de construcción y demolición, y si es industrial va dentro de la instalación de la nave, en un sitio cerrado, está en un sitio cerrado para evitar cualquier tipo de vuelos o para que se pueda mojar el material. ¿Qué cantidad de residuo os llega al año aquí a Rexo? Están entre 25.000 y 30.000 toneladas de RCDs, que son residuos de construcción y demolición, de Valladolid y provincia. Aquí es el punto en el que se va a hacer la descarga del escombro. La máquina
que lo que está haciendo es alimentar a la planta de triaje y de tratamiento. Empieza la selección del residuo de construcción. ¿Desde cuándo realizáis esta función? En enero del 2010, así que llevamos más de 12 años. ¿Y en todos estos años habéis notado un cambio? Yo creo que hay mayor concienciación, están entrando más toneladas, lo que sobre todo hay una conciencia mayor en obra y lo que se está haciendo es una separación o una segregación de aquellos elementos. El escombro que nosotros llamamos limpio, que es el que no tiene ni maderas ni plásticos, que solamente echan por los trozos de ladrillos, diferentes tipos de plásticos, de maderas o cartones, es el pladur, que es el principal material con el que ahora se está construyendo. Y es importante que este pladur venga separado porque luego a la hora de fabricar esos áridos reciclados es un material que no conviene nada. ¿Aquí qué es lo que ocurre? Primero, quitar los materiales finos, quitamos todas las tierras y todo lo que sea menor a 4 centímetros. De ahí va directamente a una zona de soplador en el que vamos a separar pequeñas maderas, plásticos y sobre todo algún tipo de cartón. De ahí pasa a un separador magnético que lo que hace es con un imán recoge todas aquellas partes que tienen elementos férricos y posteriormente ya pasa directamente a la cabina. En la cabina lo que vamos a mirar es todo aquello que no sea pétreo, todo aquello que no sea un ladrillo, que no sea un material cerámico, hormigón, lo vamos a quitar. Van a quitar más madera, van a quitar plásticos y sobre todo vamos a quitar lo que son los yesos y los pladures, que nosotros dentro de los áridos reciclados, esos materiales es como el colesterol que nosotros tenemos en la sangre, pues el yeso o el pladur en el árido reciclado es como un elemento que no es bueno para esa fabricación. La parte manual es como el control de calidad, es como lo del algodón, 4 o 6 personas que están separando pues esos trocitos. Es imprescindible tener esta separación manual para que quede el material totalmente limpio y que sean solamente elementos pétreos. ¿El sector de la construcción es un sector concienciado? Como se suele decir, como por barrios va la cosa. Hay gente que está muy concienciada y gente pues que no. Ahora la concienciación también ha venido por parte de las administraciones de los ayuntamientos, que cuando se pide una licencia hay que poner una garantía o una fianza. Esa fianza la puede recuperar otra vez el constructor cuando ha traído ese contenedor de obra, lo ha descargado, nosotros le damos el certificado con el cual recupera la fianza. Entonces ahora lo que se está mirando sobre todo por esos constructores que sí que tienen una concienciación de separar aquellos elementos. Una vez que ya habéis separado el polvo de la paja, es esto que vemos aquí. Sí. Tenemos un elemento que es totalmente pétreo. Ahora el proceso que se tiene que desarrollar es traemos unas machacadoras y unos molinos y entonces lo que vamos es a triturarlo. Con esa trituración se pasa posteriormente por una criba que nos va a dar los diferentes tipos de áridos reciclados. Tenemos áridos reciclados mixtos que vienen con material de cerámico y áridos reciclados con hormigón, que es principalmente el machacar el hormigón para hacer unas zahorras muy puras y muy buenas y que son de gran aceptación. Y pensar que todo esto se enterraba, ¿no? Y punto. Pues hasta hace 10 años podemos decir que iba principalmente a vertederos o a diferentes huecos al campo y ahora principalmente lo estamos recogiendo, gracias a Dios, y esto que le llamamos un residuo, nosotros lo consideramos que es un recurso porque lo que estamos haciendo es esa transformación de este material para darle una nueva vida. Antes se hacían las carreteras o los caminos con áridos naturales y ahora estamos intentando que se hagan con áridos reciclados.
aquí tenemos una pared de una casa pasiva. Eso es. Este es el muro ya terminado, con el tablero exterior, el encintado para hacer la hermeticidad de la vivienda, las carpinterías las colocamos aquí, la lámina de vapor por el interior, sería una parte del puzzle esto. ¿Y dónde van vuestras casas? A toda España. ¿Qué es lo que más hacéis? Sobre todo vivienda particular, y ahora alguna que otra promoción también. La gente está más interesada en, pues eso, en la ecología, el ahorro energético. Entonces, muchos particulares, promotores inmobiliarios que ahora quieren, también apuestan, pues depende del tamaño de la vivienda, depende, pero en una semana lo podríamos hacer. Y si nos damos la vuelta, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues las instalaciones son placas de cartón yeso. Este cartón yeso, nos comentaban, como hemos visto en Rexo, que es lo que realmente no pueden reaprovechar. ¿Qué es esto? El aislante que colocamos en los muros es fibra de madera. ¿Es solo madera? Solo madera. Procede sobre todo del desecho de industrias madereras, árboles pequeñitos, las primeras podas, entonces se tritura, tiene un pequeño proceso térmico también para conseguir deshilarlo, pero todo es madera, o sea, no hay nada más, no hay ningún producto químico ni nada. Daniel, esto sería el pulmón de la casa. Esto es el pulmón de la casa. Todo el flujo de aire que entra a través de la casa va a entrar a través de unos filtros, por lo tanto, todo el aire que vamos a tener dentro de la casa va a entrar a través de unos filtros que nos va a hacer que las estancias interiores de estos edificios dispongan de menos polvo y menos ácaros. Hay mucha gente que tiene problemas respiratorios que una vez que ya ha vivido durante un tiempo en estas estancias ha mejorado mucho su sistema respiratorio. De hecho, habéis fabricado un ala oncológica, ¿verdad? Exacto. La ampliación del Hospital de Aranda es un pabellón oncológico, está fabricado en estas instalaciones y tiene un sistema de ventilación de este tipo. Se impulsa aire a las estancias secas, salones, habitaciones, y se extrae aire de los cuartos húmedos, cocinas, baños, cuarto de lavadora, y con eso crear un flujo continuo en el interior de la vivienda. Por eso comentabas que no es necesario ventilar, exacto, como hacemos en casa exacto. por la mañana. Entonces te levantas, vas al baño, a la cocina, y cuando vuelves a la habitación ves que necesitas abrir esa ventana, porque durante la noche se ha cargado el ambiente de esa habitación. En cambio, en este tipo de viviendas tú puedes abrir la ventana, pero no es realmente necesario porque el ambiente está cargado, sino es más por una costumbre. Una ¿no? costumbre. La costumbre. O sea, no es necesidad. Exacto. Y hablando precisamente de levantarte por la mañana y ventilar, las ventanas es otro de los puntos importantes de una casa pasiva. Las ventanas es uno de los 5 principios que nos marca el Passive House. Son este tipo de ventanas. Suelen ser marcos de mucho espesor, de 86 milímetros, un triple vidrio con las cámaras rellenas en gas argón. La ventana es el punto más crítico de fugas de aire. Las casas pasivas, en los certificados energéticos, ¿en qué clasificación están? El Passive House es el nivel más estricto a nivel de construcción eficiente, por lo tanto estaríamos siempre por encima de la categoría de clase A. Está ya preparado para salir. Aquí casi hay una vivienda, normalmente dos camiones. ¿Y esta casa dónde va? Esta va a Madrid. ¿Es el futuro? Sí. Más que el futuro, a veces pienso que nos han engañado toda la vida. O sea, hemos construido mal. ¿Por qué? Si se podía hacer, ¿no? Ahora se hace, antes no. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos construido mal? No lo sé, pues imagino que abaratar, no lo sé. Porque de media, ¿qué vale una Passive House? Es un poquito más cara, hombre, depende como todo el tamaño, es un poquito más cara que una construcción tradicional. Esa inversión inicial la vas a ahorrar en gasto energético.
O sea, más o menos esa inversión en unos 8 años la has amortizado. Ahora mismo decimos, nadie pregunta cuánto consume esta casa cuando la va a comprar. La compran por bonita, por un buen sitio, pero nadie pregunta, ¿y esto cuánto gasta? ¿Cuál es el ahorro en una Passive House? Contra más frío sea el clima, mayor es el ahorro, pero suele estar en un clima como lo que tenemos nosotros en Castilla y León, en torno al 80% del ahorro energético. El 20% restante es muy fácil conseguirlo con energías renovables. Hoy en día lo más fácil es las placas fotovoltaicas. Y una vez que ya tenemos una casa muy eficiente, la poca energía que vamos a necesitar la estamos produciendo, el siguiente salto sería poder gestionar esa energía mediante domótica, conseguir una casa inteligente y poder controlar tu casa a distancia desde el trabajo, desde un viaje que has hecho por vacaciones. ¿Cuál es el futuro? Bueno, yo creo que el futuro no, ya es el presente. Hay que ser sostenibles, pero hay que ser responsables. No sé si en vuestro caso todo vale. ¿Todo vale? Bueno, pues aquí precisamente no todo vale. No todo vale. Intentamos ser muy rigurosos y es que no todo vale. Las cosas hay que hacerlas bien a la primera, no hay que cometer errores y el cliente tiene que estar satisfecho. Entonces, no nos vale todo en Medgón. Fernando, estas son parte de las herramientas con las que elaboras ese certificado. Tenemos el móvil, porque con el móvil hacemos una primera estimación de las orientaciones de las fachadas, luego las confirmamos con planos del catastro y luego mediciones básicas. Esto es un medidor de temperatura de las superficies. Esta fachada pues nos estaría midiendo una temperatura de 21,4 grados centígrados. ¿Qué cuesta hacer un certificado energético de un hogar? El mercado de elaborar certificados energéticos en España está un poco desagregado por comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que tienen una tasa, por ejemplo en Castilla y León son 29,10 euros por certificado energético, y hay otras comunidades autónomas, como lo digo de memoria, creo que Madrid y a lo mejor creo que Andalucía no tienen tasa. Entonces el precio pues es sensiblemente inferior y la competencia allí también es feroz. Ronda entre los 120 y los 160 euros. ¿Las mejoras que más se hacen o que son más habituales en los hogares, cuáles son? 3 elementos, por así decirlo, que son las ventanas, el aislamiento de las fachadas y de las placas solares. Cuando hablamos de instalaciones, de las placas solares. Vamos a dejar termines de medir, vamos a hablar con el instalador de las placas. José Manuel, eres instalador de la niña bonita de la eficiencia energética, vamos a decirlo así, las placas solares. Ahora mismo sí, pues ahora mismo estamos muy saturados, muchísima demanda y bueno, pues tenemos bastante trabajo, sí. Hay 8 instaladas en esta vivienda, son de 420, por lo tanto son unos 3,6 kilovatios. Con esas 8 placas solares instaladas en esta casa, ¿qué se cubre? Lo que cubrimos es el 100% de la energía en horas solares, o sea, cubrimos el 100% y algún pico, o sea, los picos de mediodía, por ejemplo, que tienen a la hora de comer y demás, si la gente controla un poquito se cubre el 100%, si no, pues esos picos tienen que tirar de la red, pero si no, cubren el 100% de la energía solar. Se está ahorrando en torno a un 60-70% en la factura de la luz, 13 euros de factura. Pasó de pagar 140 a 13 euros. ¿Qué requisitos hay que cumplir para instalar unas placas solares? Tienes que contar con un instalador autorizado porque te tiene que hacer un boletín antiindustria. Luego se presenta el boletín de industria y cuando industria nos autoriza, nos dice que está ok todo el boletín y demás, lo que haces ya es hablar con tu compañía de que tienes una instalación de autoconsumo. Hasta entonces pues hacemos un vertido cero, no hacemos ningún vertido a red. ¿Tiene que ser vivienda unifamiliar? ¿Tienes que tener tu propio techo, tu parcela? ¿En comunidades de vecinos se puede? Se puede poner en comunidades de vecinos siempre y cuando la comunidad esté de acuerdo. Es un poco difícil poner una comunidad de acuerdo, pero sí se pone. ¿Qué precio tiene una de estas placas? Dependiendo un poco de la instalación que se haga. Nosotros nos dedicamos a una instalación un poco específica para esta zona, que es con microinversores. Lo que hacen es producir con muy poquita energía solar, solo con claridad empiezan a producir. Entonces esa instalación ronda unos 1.000 euros por placa. ¿Y en cuánto se amortiza? Entre 5 y 8 años, dependiendo si nos dan la subvención o no. Nosotros siempre la amortización la calculamos a 8 años. Y si todo es tan bueno y tan favorable, ¿por qué todos no tenemos placas solares?
Creo que la mayoría de la gente está interesada, o por lo menos le interesa mirarlo para su vivienda, sobre todo pues todos los que tienen unifamiliares y demás. Sí, somos el país que vamos con más retardo en toda Europa, o sea que es que hacer una inversión inicial es algo que la gente también le echa mucho para atrás. Estas placas solares son 100% reciclables. Sí, tienen 5 sellos de empresas diferentes de reciclado. Fernando, tu trabajo ya está hecho, ¿y qué es lo que ha ocurrido con esta casa? Hemos pasado de la letra C a la letra B y no solo eso, sino que hemos mejorado el parámetro de consumo de energía primaria no renovable un 49%. Vamos a tener un ahorro real en la factura de la luz, pero también vamos a tener una ayuda en concepto de instalación fotovoltaica y una deducción fiscal también. ¿Esa factura en cuánto se reduce? Bueno, pues estamos hablando del ahorro de un consumo de energía de en torno al 48%, trasladado real a una factura eléctrica de consumo, pues en torno al 20% más o menos. Es una ventaja pues embarcarse en el mundo de la eficiencia energética y de la mejora, ¿no? Son el resultado después de haber hecho todo el proceso de limpieza que hemos visto. Ahora tenemos aquí detrás de nosotros un arzahorras, un árido reciclado mixto, que es de 0 a 40, que es de 0 a 4 centímetros. Tenemos también otros materiales de 40 a 80 y luego tenemos las arzahorras que más se comercializan ahora, son las arzahorras de hormigón, que tenemos un 0,40 de arzahorras de hormigón y un 40-80. ¿Y para qué se utilizan? Pues principalmente se utilizan como subbase para caminos. Entonces, antes de cualquier carretera o demás, necesitan hacer determinadas capas y las subbases que van debajo del aglomerado que nosotros estamos viendo, pues son este tipo de zahorras. O debajo de un acerado, que van a poner luego adoquines, igual que unas zahorras naturales. Lo único que estas zahorras que nosotros estamos comercializando tienen un componente que es el hormigón, que se vuelve otra vez a recuperar ese cemento del que está realizado y volvemos otra vez a humedecerle, lo que hace un efecto de conglomerante y lo que produce es que las compactaciones de estas zahorras sean muchas veces muy superiores y mejores que las zahorras naturales. ¿Cuál es la aceptación que hay dentro del sector de la construcción de estos materiales? Sí. En principio han sido un poco reacios, pero estamos viendo actualmente que en temas de edificación, para temas de encachado, de mejorar la filtración, se están utilizando mucho el material el 40-80. Y luego también ahora se está utilizando, que se están construyendo alrededor de Valladolid, parques eólicos, parques fotovoltaicos, que necesitan tener unos caminos para poder acceder luego a hacer el mantenimiento. Todos esos caminos se están haciendo con zahorras mixtas. Las zahorras cada una tiene distinto color, ¿por qué? Sí, esta zahorra tiene el componente del cerámico, tiene ladrillo o teja o cerámico, pero todo este componente es un material que está cocido. Entonces todo este material cocido tampoco se va a romper. Entonces aquí que vemos una parte que, como hemos tenido el derrame, se ve una parte de finos y una parte de gruesos. En esta parte de finos podemos ver que mucho del material gris es hormigón, es el cemento que ha vuelto a salir. Entonces es como una deconstrucción de lo que se ha hecho para volver otra vez a hacer un conglomerante. El efecto que hace el cemento otra vez al fraguar se llama efecto, que aquí en Valladolid suena muy bien, que es efecto pucelánico. Entonces es un efecto que vuelve otra vez como a cocer, a cerrar, y que con la compactación y con un buen riego pues hace que la durabilidad de los caminos sea muchísimo mejor. Para nosotros esto no es un residuo, sino que es un recurso a evitar que se puedan dar un bocado al monte, es decir, que no nos consumamos recursos naturales. Tendríamos que intentar dar todos ese salto, ¿no? De pensar que algo es un residuo a tratarlo como un recurso.
Pues yo creo que hay que darle valor, y ese darle valor es darle recurso. Y nosotros lo que le estamos haciendo es valorización. Valorización es recuperar. Entonces es algo que no servía, le estamos volviendo a dar otra vida. Entonces le estamos introduciendo dentro del ciclo de vida del sector constructor. No solo de residuos de construcción vive Rexo. Hemos tenido que ir diversificando e ir cogiendo nuevos residuos, también porque los clientes también nos lo piden. En esta nave ahora lo que la estamos dedicando exclusivamente es al residuo industrial. Alrededor de Valladolid hay mucha industria auxiliar y industria del automóvil, y parte del residuo que está llegando aquí es el embalaje que viene pues, de todas estas industrias. Está compuesto principalmente por plástico. Esta montaña que estamos... Que es lo que estamos viendo ahora, que son plásticos de bandejas donde vienen las piezas y los componentes de la industria, mucho cartón en el que ha venido pues, todos esos componentes, el film de envolver o el embalaje con el que ha venido envuelto. Claro que esto en el momento en el que esas fábricas están en producción sí. no se paran, es decir, claro. Os llega tal cual. Sí. Hay determinados momentos que ellos no pueden separar porque también hay una segregación en cada una de las industrias, pero llega un momento en el que hay fracciones o demás que nos la traen a nosotros para que nosotros hagamos la labor que no se puede hacer dentro, porque el que se dedica a fabricar coches, autobuses, pues no se dedica tampoco a separar. Nosotros lo que les hacemos es, les recogemos el residuo, el rechazo que tienen de su proceso productivo o industrial, y lo que hacemos aquí es esa segregación por ellos, recuperando otra vez cartón, recuperando otra vez plástico, con el que se vuelve a hacer otra vez granza, y que de esa granza, de ese plastiquito, pues volvemos otra vez pues, a hacer el chaleco que tenemos, ropa, o volver otra vez a hacer bolsas o hacer otra vez cartón. Este camión sí. descarga. Sí. ¿Y qué ocurre aquí? A través de una clasificación de una tolva lo estamos pasando por una cinta de triaje que se llama, en los cuales estamos recuperando film de color, film natural, cartón, mucha madera que no se ve pero que está dentro siempre de los procesos de residuos. Intentamos recuperar al máximo todos aquellos plásticos que tienen la posibilidad de poder otra vez recuperarlo, como son las botellas, imaginaos también las botellas de agua, de PET, pues que se pueden recuperar. El plástico transparente o natural se puede hacer plástico otra vez blanco, y con el de color solamente le podemos volver a usar como otro plástico de color. Javier, sí. ¿Esto qué hay aquí? Esta amalgama de plásticos, de materiales que llegan aquí, ¿qué ocurre? En estos momentos el mercado no recoge todos los tipos de plásticos. De hecho, para hacer determinados tipos de bandeja a veces vienen de material reciclado, recuperado, y han mezclado varios tipos de plástico. El poder separar cada tipo de plástico, el coste que tiene es muy grande en estos momentos, y en estos momentos no se puede recuperar. Entonces lo que solemos aprovechar es a embalarlo para que ocupe el menor volumen posible, y esta sería ya la fracción que ya se lleva a vertedero. Pero hemos recuperado a lo mejor de todo el proceso más de un 50 o un 60% del material de entrada. Más de la mitad de esa montaña sí. se recupera sí. y tiene una nueva vida. Y tiene nueva vida, sí, sí. Ese es el esfuerzo que hemos... Esto va al vertedero, sí. ¿Y allí qué ocurre?
Pues en estos momentos almacena? los vertederos lo que tienen pues es un almacenamiento. Entonces hay un almacenamiento pues de muchos plásticos que ojalá en el futuro con otras tecnologías pues se puedan volver a recuperar. Pero bueno, en estos momentos es lo que tenemos y lo que tenemos que mirar es lo que estamos recuperando y lo que dejamos de recuperar, bueno, pues está en un sitio controlado que son un vertedero y lo que no puede estar es por el campo o en sitios totalmente desperdigados. Yo creo que la industria está muy concienciada. Los ciudadanos yo creo que por regla general pues cada vez separan y segregan más. El tema o el secreto de la valorización a la recuperación está la valorización en origen. Entonces, si tú recuperas tu botella de vidrio, tu cartón de Tetra Brick o la caja de cartón que te ha llegado de un paquete que hemos pedido y lo bajamos al contenedor preciso y adecuado, pues evitamos que cuando tengan que ir a un vertedero o que tengan que ir a una planta de tratamiento, pues tengan que separar o segregar por nosotros todas esas cosas que ya hemos podido hacer y que ya hemos recuperado de primeras, que es un poco el objetivo de la economía circular, el poder recuperar muchos recursos, no residuos. Al final es un recurso para volverle otra vez a darle esa vida. Es lo que has dicho además al principio, el no darle el mordisco a la montaña, sino hacer otras montañas. Sí, eso es. Pues muchas gracias. Gracias a ti.